Pues seguimos en directo en esta tarde de miércoles y recibimos ya en la claqueta a todo un experto de cine, a un cinéfilo como pocos, Alberto Abad. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo. ¿De qué película vamos a hablar durante los próximos minutos? Pues vamos a hablar de Natural, de Robert Redford, con Robert Redford de protagonista. Natural es su nombre en inglés, en español se llamó El Mejor y es una peli de 1984 de Barry Levinson. La primera pregunta, ¿por qué hoy escogemos esta cinta? Porque como la otra vez le hice un homenaje a Jim Hackman, pues he decidido por Robert Redford. Y en vez de tirar por las típicas películas, a lo mejor Todos los hombres del presidente, o Dos hombres y un destino, o El golpe, he decidido tirar por una película un poquito más en el bajón del escalón de las grandes películas de Robert Redford, como también puede ser Memorias de África. Está un poco en la segunda línea, por así decirlo. Y es que estamos hablando de una película rodada en 1984 que no obtuvo muchas estatuillas, no obtuvo tampoco muchos premios, pero que conforme han ido pasando las décadas se ha podido consolidar ya como una película, no sé si podemos denominarla de culto, por lo menos en lo deportivo sí. En cuanto a películas de béisbol, sí. Sí, hay otras también como Los campeones de los Yankees, con Gary Cooper, o Ellas golpean primero, que con Madonna, Gina Davis y Tom Hanks, y está también en esa línea de películas del deporte, del béisbol, con más renombre, por decir de la más renombrada. Alberto, si no hubiésemos dicho que es de béisbol, aún así, tan solo sí. mirando tu atuendo, podríamos intuirlo, ¿verdad? Sí, he dicho, bueno, ya que vamos a hablar de esta peli, digo, voy a traer una camiseta que tengo de Chicago y digo, pues me la voy a poner para hablar de esta película. ¿Cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia que nos traslada El Mejor o The Natural? Pues nos cuenta la historia de un hombre que antes jugaba al béisbol retirado, que vuelve otra vez a levantar a un equipo que es los New York Knights, en la década de los años 30, y de cómo por problemas en su vida se ve involucrado en querer levantar a este equipo. Tiene como bajos y altos, ¿sabes? Como una especie de túnel sobre la vida y la muerte, como unas típicas imágenes de cómo parece que llega al final pero luego remonta, ¿sabes? Es un poco como el viaje del héroe, el típico sueño americano que claro, pues en esa época estaba muy a flor de piel porque claro, estamos hablando de los 80, es una película con un aire de victoria, porque venía pues, una época dorada en Estados Unidos con la victoria de Reagan y todo eso. Claro, lo que pasa es que está basado en una novela. Esta historia está basada en una novela y la novela es mucho más trágica que la película. La película es un poco más gloriosa. Una novela de Bernard Malamud, y es muy interesante ese detalle que, aunque está basada en esa novela, sí que es verdad que adquiere un tono mucho más diferente. La novela, por ejemplo, se queda con un tono más sombrío, quizá más ligeramente tétrico, menos esperanzador, como el que sí transmite la cinta, ¿no? Sí, es una película más colorida en lo visual, porque partimos de que el director de fotografía es el que luego ganó el Oscar por El paciente inglés. Las imágenes en cámara lenta es de las primeras en su época que se llevaban con esa epicidad y esos momentos épicos como el final, porque es un final que ha sido parodiado por un montón de series, incluido Los Simpson. Los Simpson tiene un episodio completamente entero sobre esta película y yo creo que es una película que a los que les gusta el deporte les va a gustar esta película. Y como bien indicabas, no solo habla de deporte, en este caso el béisbol, evidentemente, sino que también habla de una paradoja, ¿no?, del culto al éxito, habla también un poco del reflejo de la sociedad norteamericana. En definitiva, se le puede también extraer distintas lecturas, ¿no?, distintas metáforas. Sí, de la gente que empieza en lo más bajo, porque claro, este personaje, creo que sin más recordar que al principio es jardinero, el pobre ve como su padre muere de un infarto al lado de un árbol, y claro, y en ese momento, por cosas de la vida, cae un rayo encima del árbol, y de ese árbol cae un tronco, y con ese tronco empieza a lijarlo, a limarlo, y hace un bate de béisbol. El bate de béisbol, que es todo un emblema, e incluso se ha convertido en un objeto de culto, ese bate de béisbol que se utilizó en la película. Adentrémonos ya en las curiosidades de esta cinta, porque no son pocas las que engloba. Sí, sobre el bate se llama Waterboy, que Los Simpson hace una parodia y le llaman, Wonderboy, que Los Simpson le llaman Bart, Bate. Es en el episodio 17 de la tercera temporada en la que Homer, pues igual que en la película, también ve que su poder no solo recae en su persona, sino más bien recae en el bate, como que tuviera poderes, ¿sabes? Y es curioso porque esta película
tiene también toques reales, porque el personaje en sí no está enteramente creado desde la ficción, está basado en dos jugadores de béisbol, que los nombres no me los sé, pero No, no, vamos a te los voy a decir. Todo ese trabajo de documentación, en cierta medida, todo ese trabajo de referencias que a lo mejor a un espectador le puede pasar por alto, pero que estamos descubriendo Ted ahora. Williams, de los Boston Red Sox, llevaba el número 9, también igual que el personaje de Redford, era jardinero, y creo que su último partido, el último minuto, lanzó un home run. O sea, es un poco esa referencia. Y luego otro, también que ya es también un poco más enrebuscado, diría yo, que es Eddie Wycoot, que la historia cuenta que este hombre estaba en un hotel en los años 40 y una fan suya se coló en el hotel y le pegó un tiro directamente, porque un rollo estilo John Lennon, pero este hombre no llegó a fallecer por eso, y aún así no puso cargos contra esa persona. Desde luego que muy interesante todos esos datos, por cierto, de una película. ¿Eso está reflejado en la película? No, pero es una especie como de referencia de estar en lo más bajo a subir a lo más alto. Y luego hay otra que también es muy buena, que un jugador también de béisbol en los años 30, ahora mismo que también lo tengo aquí apuntado, porque bueno, ya que estamos, digo los nombres para que la gente lo sepa. Bama Rowell, de los Broncos Boston, el 30 de mayo del 46, lanzó una pelota tan alta y tan fuerte que fue al contador y al reloj y se los cargó. Lo rompió de tal forma que estuvo 10 años, 30 años sin cambiarse el reloj. 3 décadas, claro, que una persona dice, bueno, a lo mejor lo cambian al día siguiente, no, eso se quedó ahí como una gesta, como un hito por el que también se le dio cierta recompensa, ¿puede ser o no? Sí, le dieron un Rolex por hacer eso. O sea, que poca broma, aquí también me podría poner. Es normal. Y luego encima, lo curioso de esta peli, que está rodada mucho en sitios naturales, la luz es natural, porque el director de fotografía lo que quería que tuviera ese toque dorado de los años 30, ¿sabes?, para que otra vez la gente volviera a creer un poco más en el béisbol, porque esta es una peli que levantó otra vez a las masas para volver a ver béisbol. Bueno, el gran poder del séptimo arte, el gran poder del cine. Por cierto, al hilo precisamente de esa ambientación, tenemos que detectar... ¿El reparto? Bueno, además de eso, 1984, ¿no?, década de los 80, que bien ambientado todo, ¿no?, ese trabajazo, ¿no?, de escenografía, de vestuario. Sí, estuvo nominada a Mejor Banda Sonora, a Mejor Diseño de Producción, a Mejor Actriz Secundaria y si no recuerdo nada más, a Mejor Fotografía. Pero claro, era un año donde estaba Amadeus, la película, y esta pobre película no se llevó nada. Pero mira, es curioso porque Glenn Close le tiene mucho cariño a esta película, porque dice que el mejor beso que le han dado en su carrera fue en esta película con Robert Redford. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué podemos decir precisamente del reparto? ¿Ya nos has adelantado algunos nombres? Pues en esta película tenemos a la parte angelical, que es Glenn Close, que siempre va de blanco, que es la esperanza, el sueño y todo eso, y luego por otra parte tenemos a Kim Basinger, que es un poco, siempre va de negro, es la oscuridad, es como el querer que el personaje de Robert Redford no consiga su triunfo. Y luego tenemos de periodista a Robert Duvall, que hace un pequeño cameo y también está bastante bueno. Robert Duvall, cada cosa que haga también es otro grande, y a mí me parece una buena actuación. Por parte de todos está muy bien. Alberto, otra preguntilla más. Hacía referencia antes a la fotografía, creo que también nos podemos detener por la música, la banda sonora. La banda sonora de Newman, de Andy Newman, Randy Newman, compositor de las músicas de Cars, Toy Story, Monstruos S.A., Bichos, es todo ese sonido americano de blues, de jazz, mezclado también con esa epicidad, con el sonido de los estadios de béisbol, que parece ya todo como un ritual. Y lo bueno también de esta película es que las escenas, cuando las rodaron en los estadios, fueron en estadios reales del set de Stadium y en el Monumental Stadium, uno de Nueva York y el otro era de Baltimore. O sea, el poder también de la escenografía y de cómo esta película se hizo, se podría decir, a lo grande, ¿no? Sí, porque es que luego encima, lo curioso es que la escena donde hay lluvia, la rodaron íntegramente con lluvia y había truenos. Claro, el reparto estaba cagado por si caía un trueno. Y hay una escena que, claro, bueno, no sé si la gente habrá visto la película, se puede hacer spoiler, no se puede hacer spoiler. Vamos a contarlo, así por encima. Pues hay una escena
Claro, como que le cae un rayo al personaje de Robert Redford y ese rayo no le cayó a él de verdad, lógicamente, pero cayó. Pero cayó en ese momento y lo hicieron en postproducción poniéndole a él y todo ese montaje. Eso sí que lo hicieron de verdad. Mira, a partir de ahora, cuando veamos esta película, de Natural, vamos a estar pendientes de esos detalles. Por ejemplo, más detalles también del actor Robert Redford. Se implica en las películas, evidentemente es su trabajo, de tal manera que tuvo que aprender, ¿verdad?, a batear. No, había estudiado, había estado en Estados Unidos, en Boston, creo que si mal no recuerdo, estuvo estudiando. Claro, él también jugó al béisbol de joven, pero ¿qué pasa? Era muy mal estudiante y bebía durante su estudio, ¿sabes? Y le echaron. Pero nunca dejó de jugar al béisbol o hacer fútbol americano y todo eso. Lo importante es que tuvo un entrenamiento intensivo para esta película, eso sí. ¿Qué otro detalle podemos rescatar de la película, Alberto? Aparte de la película, también del propio Robert Redford, que siempre llegaba tarde a los rodajes. Bueno, desde luego que... Siempre, todo su equipo siempre se quejaba de que era una persona que llegaba tarde, pero... Luego rendía, eso sí, ¿eh? Sí, no, eso sí, luego tenía... Sí, eso es cierto, que luego rendía y era un gran actor y tiene tropecientas mil películas. Y encima, aparte, era una persona muy involucrada con el medio ambiente, creó su propio festival, Festival Sundance, y muy amigo de Paul Newman, que incluso entre ellos, claro, porque yo iba a haber elegido El Golpe o Dos hombres y un destino, pero he dicho voy a tirar por esta. Pues entre ellos dos tuvieron una amistad de 50 años y se hacían regalos raros, como que el propio Paul Newman le regaló una alfombra. Claro, decía, para el rey, que siempre llega tarde a los rodajes, y el otro le regaló un Porsche y lo metió dentro de su casa. ¿En serio? Sí. Le tenía bien calado. Oye, pues a ver si cogemos alguna película de Paul Newman para la próxima entrega. Sí, podríamos hacerlo también. Porque anda que no hay películas. Pues Alberto, muchas gracias por sorprendernos. Y creo que se puede ver, si mal no recuerdo, ha estado muchas veces Amazon. en Filmin. En Filmin o en Amazon también, ¿no? En Amazon también se puede alquilar, que yo he estado ahí viendo a ver cómo podía verla. De Natural, ya lo saben, el mejor ha sido la escogida por Alberto Abad y me quedo con ganas de detectar, de ver cuál es la próxima. Eso sí, nos lo dirá próximamente.